Bien, hermanos, nosotros estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo y hasta aquí nosotros hemos estado observando básicamente la doctrina del Espíritu en su persona y sus obras. Y luego al ver sus obras nosotros estamos viendo el Antiguo Testamento y luego pasamos a ver esa obra en la vida de Cristo. Y es ahora que nos estamos adentrando a la obra de Cristo ya del Espíritu en su iglesia. Y por eso vamos a comenzar en esta tarde a estudiar el tema de Pentecostés o el don del Espíritu Santo. Pentecostés, el don del Espíritu Santo. Si nosotros hiciéramos una lista de los grandes eventos de la historia, ¿cuáles serían los eventos que encabezarían este listado? Una persona humanista llenaría esa lista de eventos históricos con muchas cosas que bíblicamente no son tan relevantes. Pero nuestra lista tiene que reflejar las prioridades de la historia de la redención. Por lo tanto, esa lista tiene que contener como los grandes eventos de la historia, la creación debe reconocer el evento de la encarnación de Jesucristo, debe reconocer el evento de la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y Pentecostés. Por Pentecostés yo no me refiero a la fiesta judía que lleva ese nombre, sino al evento que se nos narra en Hechos capítulo 2 y que Pedro describe en el versículo 37 como el don del Espíritu Santo, el regalo, el don del Espíritu Santo, que coincidió con ese día festivo de los judíos. Otros eventos significativos vendrían después de Pentecostés, como son la segunda venida de Cristo y el juicio final. Pero los eventos ya ocurridos son estos los principales: creación, encarnación, crucifixión, muerte del Señor, resurrección y Pentecostés. Y es posible que algunos de ustedes identificaran en sus mentes los primeros 4 eventos que mencioné, pero también es muy posible que fuera dejado a un lado el evento de Pentecostés en ese listado. Sin embargo, sin ese evento, la iglesia no fuera iglesia, ni el evangelio hubiera recorrido el mundo entero. Pentecostés es un evento que está ligado de manera esencial con la formación de la iglesia y la predicación universal del evangelio. ¿Por qué hay iglesia? ¿Por qué el evangelio ha llegado a nuestro país? Porque hubo un Pentecostés. Pentecostés hizo la diferencia. Martin Lloyd-Jones habla sobre Pentecostés y dice: el día de Pentecostés fue uno de los momentos más decisivos de la historia mundial. Y tiene razón. Pero la pregunta ahora es: ¿qué significa Pentecostés para ti? ¿Qué diferencia tiene ese día para ti? ¿Qué tiene que ver Pentecostés contigo? Mi interés hoy no es considerar el evento en sí, sino en nosotros concentrarnos a ver el evento en retrospectiva, ver el evento profetizado, ver ese evento anunciado, ver ese evento prometido. Eso es lo que yo quisiera ver en las Escrituras en la tarde de hoy. Una de las formas en que nosotros vemos la relevancia de algunos eventos bíblicos es que fueron profetizados de antemano. Se anunció que estas cosas vendrían a ocurrir y así sucedió con el evento de Pentecostés. Así que veamos en primer lugar Pentecostés profetizado en el Antiguo Testamento. Pentecostés profetizado en el Antiguo Testamento. Pero leamos cómo Pedro cita esta referencia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando Pedro predicó su primer sermón luego del descenso del Espíritu, él cita al profeta para mostrar que esto fue el cumplimiento en esa ocasión de una profecía del profeta Joel en el capítulo 2. El evento es el siguiente, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí entonces pasa a describir lo que estaba ocurriendo durante esos días. Una de las fiestas que más movilizaba a los judíos era la fiesta de Pentecostés. Por eso nosotros vamos a encontrar que justo cuando ocurre este evento, hay judíos de todas partes y están allí presentes y escuchan la palabra predicada en su propio idioma por el don de lenguas que se repartió en ese momento. Y dice así el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, esto es un evento que conmocionó a la ciudad. Gente de todas partes estaban allí, empiezan a oír esto predicado en diferentes idiomas, cada quien en su propia lengua, y la gente está maravillada de lo que está ocurriendo. Pero en medio de toda esa multitud hay algunos escépticos también. Personas que se empiezan a burlar, pero miren a estos locos, están borrachos. ¿Y qué fue lo que bebieron? Y empiezan a burlarse de los creyentes. Y es en ese contexto que Pedro se pone de pie, hace una defensa, y dice el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Dice, esa hora no hay nadie borracho. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y aquí cita a Joel. O sea, esto que ustedes están viendo es lo dicho por el profeta Joel. Dice, y en los postreros días, y llama la atención a esa frase, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él está hablando a judíos que conocían la Escritura. Él está hablando a personas que conocían de este contexto, de estos eventos que se habían profetizado. Y lo que le está diciendo, esta profecía se ha cumplido con lo que está aconteciendo ante ustedes hoy. Y entonces dice, varones israelitas, versículo 22, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con prodigios, etcétera, a esto ustedes entregaron y predica a Jesucristo. Esto es el cumplimiento de un evento profetizado. Para explicar lo acontecido, cita a Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Y nosotros podemos afirmar que la profecía de Joel comenzó a cumplirse con ese evento, con ese acontecimiento. Mucho estaría aconteciendo o ocurriendo en muy poco tiempo. Estas cosas seguirían cumpliéndose. Estas obras y estos portentos que acompañarían el descenso del Espíritu Santo. Aunque además hay parte de esa profecía que se cumpliría al final de los tiempos, que es lo que se cumple cuando ya el Mesías ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Es ahí cuando habla de
un día grande y espantoso de Jehová. Pero el énfasis de Pedro ahora, y con lo que él quiere que sus oyentes tengan una correlación, es al hecho de que el Espíritu sería derramado y que como consecuencia vendría un cúmulo de revelación divina y nuevas manifestaciones milagrosas que servirían de señal a esa revelación, tal como lo fue con Jesucristo. O sea, nosotros vemos que Jesucristo, en el versículo 22, él narra, fue un varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales. Y ahora desciende el Espíritu sobre los apóstoles y ellos también van a dar un mensaje. ¿Y qué hace Dios? Les da también el prodigio y las manifestaciones para aprobar el mensaje apostólico. Los milagros no tienen un fin en sí mismos. Los milagros atestiguaban la veracidad del mensaje que venía a través de los hombres de Dios. Grandes revelaciones, grandes milagros. Por eso, una época de grandes milagros fue la época de Moisés. Ese profeta de Dios trajo una nueva revelación de Dios y acompañó con grandes milagros. Nosotros encontramos a la escuela de los profetas y específicamente el ejemplo de Elías y de Eliseo, acompañado también de esa escuela de los profetas con milagros y portentos. Pero obviamente el ejemplo ideal es el del Señor Jesucristo. Y luego ahora vienen los apóstoles y ellos también vienen a corroborar su mensaje por medio del cumplimiento de estos prodigios profetizados. Había sido ya anunciado. Hebreos capítulo 2, en los versículos 1 al 4, confirma cómo este mensaje apostólico fue atestiguado por estos milagros. Y Pedro, pues, les cita esto como el cumplimiento de lo que está aconteciendo. Ahora bien, la gran bendición de Pentecostés es que el don del Espíritu Santo no conocería distinción de raza, sexo, estatus social, edad. No habrían privilegios sociales. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Va a haber algo diferente, dice Joel en el capítulo 2, versículo 28. Ya no va a ser algo aquí o allá. Yo voy a derramar mi espíritu sobre todos los que vengan a formar parte del nuevo pacto. Moisés oró en una ocasión, diciendo: ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y lo que nosotros vemos en Hechos es el cumplimiento de ese deseo de Moisés. Ojalá todos fueran profetas. Y entonces dice Joel: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto va a afectar a todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo será impactado con el descenso, la venida del Espíritu Santo. Esa experiencia espiritual de la que Joel habla no era solo para algunos creyentes, pero tampoco sería solamente para los judíos. No sería solamente para los judíos. Dice Hechos 2:39 allí, en el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. Y veremos cómo este evento de Pentecostés es una promesa. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos los que están lejos. Hermanos, ahí estamos nosotros. Esa promesa de Dios te incluía a ti y me incluía a mí. Impresionante, hermanos. Que nosotros podamos ver a Dios llamando a gente lejana. Porque los judíos estaban tan cercanos a la verdad. Tenían la verdad, como dice Pablo. Ellos tenían las Escrituras. Pero sin embargo, Dios hizo un evento que afecta al mundo entero, por el cual Dios se acerca a hombres pecadores como tú y como yo. Y Dios nos incluyó en ese plan. El glorioso plan de salvación incluye a los gentiles. Y por eso Cristo les habló a ellos de que vendría ese Espíritu Santo y ellos iban a tener poder para predicar el Evangelio. ¿Hasta dónde?
hasta lo último de la tierra. Pentecostés está relacionado con el movimiento misionero. Pentecostés tiene que ver con que gente que no es judía aquí, gentiles, estemos aquí hoy creyendo en Jesucristo. Pentecostés tiene que ver con eso. Otra cosa que uno aprende de esta profecía es algo con respecto a la profecía misma. Muchas veces se habla de la profecía del Nuevo Testamento como algo inferior a la profecía del Antiguo Testamento. Un tipo de profecía que no es infalible. Hay ciertas profecías en el Nuevo Testamento, dicen algunos, que no es al mismo nivel de los profetas del Antiguo. Ellos hablaban algunas cosas aplicando las Escrituras a la vida personal de los creyentes. Lo que Pedro dice aquí, sin embargo, lo dice sin hacer ninguna aclaración a sus oyentes de esperar otro tipo diferente de profecía. Él les habla sin aclarar del concepto de profecía que ellos tenían. Y la profecía del Antiguo Testamento era la palabra de Dios. La del Nuevo Testamento también. La palabra dicha por los profetas de Dios es autoritativa porque también hablaron palabra de Dios. Y lo que esos profetas decían en esa época en que se estuvo cumpliendo esta profecía de Joel en la iglesia primitiva era palabra del Señor. Les hablaba que se fijaran en esa expresión como Pedro comienza a citar la profecía. Postreros días. Joel lo que dice es, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando Pedro cita este texto en Hechos capítulo 2, él lo dice diferente y lo llama, esto es lo que sucederá en los últimos días, o en los días del fin, o en los postreros días. ¿Por qué? Porque con Pentecostés se está inaugurando una nueva época en la historia de la redención. Es un evento tan trascendental como que nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo. Se puede decir antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Lo que ocurrió después de Pentecostés es algo históricamente vital, trascendental. Para nosotros los cristianos es algo que hace una gran diferencia. El libro de los Hebreos lo dice diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días que comenzaron cuando comenzó a proclamarse ese mensaje de Cristo, que es Él mismo, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay un nuevo mensaje que ha venido en los postreros días. Y es la época en que nos encontramos nosotros, desde ese momento hasta el día de hoy. Dios nos ha permitido escuchar un mensaje completo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En estos postreros días Dios nos ha hablado, qué bendición. ¿Cómo? En su Hijo. Y hoy nos ha llegado ese mensaje por medio de lo que hizo el Espíritu de Dios después de Pentecostés. Así se distribuyó ese glorioso mensaje, el mensaje de Jesucristo. Los dos elementos más importantes de esta profecía, que es con lo que quiero que se queden en sus mentes, es que hubo un derramamiento del Espíritu. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y luego lo que se cita al final, lo que Pedro cita al final, de que todo el que confesara el nombre del Señor sería salvo. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne y todo el que confesara el nombre del Señor será salvo. Dos elementos vitales que se cumplieron en ese mismo instante en el que Pedro estaba allí predicando precisamente. Cuando 3,000 almas fueron salvadas en un instante por el poder del Espíritu de Dios. Hay otra profecía que solamente se las voy a leer en el Antiguo Testamento y que podemos relacionar con Pentecostés, y es la de Ezequiel 36, 26 y 27. Cuando dice allí el profeta, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora vean esto. Se profetiza que Dios va a poner su espíritu dentro de los creyentes.
cambiar el corazón de piedra, poner uno de carne. Y dice que esa presencia del Espíritu en los creyentes les capacitaría para algo. ¿Para qué? Dice aquí, haré que andéis en mis estatutos. ¿Tiene interés Dios que tú estés viviendo en el marco de su voluntad? ¿Tiene interés Dios de que tú le obedezcas? Tiene tanto interés que Él envió a su Santo Espíritu y lo ha derramado en nuestros corazones y mora con nosotros para capacitarnos para hacerlo. Un poquito más de esto al final. Paso ahora de el evento profetizado a el evento anunciado por Juan el Bautista. No solo lo que Joel dijo, lo que Ezequiel dijo. Veamos ahora este evento de Pentecostés anunciado por Juan el Bautista. Que aquí son las citas con que encontramos acerca de Juan el Bautista en los 4 evangelios. En los 4 evangelios. Lo voy a leer para que ustedes no tengan que buscarlo en los 4 evangelios, pero es cuando Juan el Bautista dice, yo a la verdad, en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Luego, Marcos solamente dice en Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Punto. Lucas da la misma idea similar a la que aparece en Mateo. Eso es Lucas 3:16. Pero también aparece en Juan 1:33, cuando dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea que ya vemos aquí cómo Juan el Bautista anuncia algo acerca de Cristo. Él pudo haber dicho muchísimas cosas acerca del Mesías, pero lo que él escogió mencionar acerca de Jesucristo y que el Espíritu Santo dejó en los 4 evangelios es que Cristo iba a bautizar a los creyentes con el Espíritu Santo. Hermanos, que no nos quepa ninguna duda, Dios tiene interés en que sepamos que Cristo vendría a bautizar con el Espíritu. Porque lo dijo en los 4 evangelios, lo repitió, lo enfatizó. Lo que ocurriría en Pentecostés es un bautismo. Y es una palabra interesante, uno esperaría quizás otra cosa, pero lo llama bautismo. Hay una similitud entre lo que Juan hacía, lo que Juan el Bautista hacía, y lo que ocurrió en Pentecostés. Y la similitud, el elemento común es bautismo. Bautismo. Y el concepto de bautismo es que hay inmersión. Nos sumergimos cuando hay un bautismo, ¿verdad? No es un chorrito, ¿verdad? Creemos en la inmersión. Bueno, imagínense ese concepto aplicado al día de Pentecostés. Lo que ocurre con Pentecostés es que nosotros somos sumergidos en el Espíritu. Entramos en el Espíritu, bañados completamente por el Espíritu, y de esa manera incluidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Se forma la iglesia de Cristo en ese momento de Pentecostés. Se inaugura la iglesia. Luego, a partir de allí, todo aquel que cree en Jesucristo y se arrepiente es incluido en ese cuerpo también y es bautizado con el Espíritu Santo. Y formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es un bautismo. Interesante el término. Tanto Mateo como Lucas hacen referencia a un bautismo de fuego. Dice que el Señor bautizaría con Espíritu Santo y fuego. La pregunta es, ¿se refiere al mismo evento de Pentecostés o se está refiriendo a otro evento? Algunos ven una relación entre este fuego y las lenguas como de fuego con que Lucas describe el evento en Pentecostés. Sin embargo, la postura tradicional, que es la que personalmente sostengo, afirma que ese bautismo de fuego tiene cumplimiento en el día del juicio sobre los incrédulos. En Mateo 3 se menciona en el versículo 11 que Él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. En el versículo 12 inmediatamente parece hablar
del mismo fuego y dice que es un fuego que nunca se apaga para condenación. Un fuego que es mencionado en ese término en Marcos 9:43 y siempre se refiere al infierno cuando se habla de un fuego que nunca se apaga. Por lo tanto, el fuego del versículo 12 lo más probablemente está hablando del mismo fuego del versículo 11. Y está hablando de un bautismo para los creyentes y un bautismo para los incrédulos. ¿Recuerdan ustedes lo que yo les decía de Joel anunciando una profecía que iba a tener un cumplimiento allí en el Pentecostés y algo más en el día del juicio? Pues algo así es lo que está aconteciendo aquí con esta declaración Espíritu Santo y fuego que aparece en los evangelios. Hay una profecía a la cual yo también había hecho referencia anteriormente, y es la profecía de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Fue la profecía que Cristo citó cuando Él inauguró su ministerio, y Él entró a la sinagoga, leyó esta porción y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando Él lee esta porción de las escrituras, Él cita que Él iba a ser el ungido de Jehová, cita que Él predicaría nuevas buenas a los abatidos, que vendaría a los quebrantados de corazón, publicaría libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, proclamaría el año nuevo bueno de la voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, dice la profecía. Hasta allí Cristo citó el pasaje, sin incluir esa parte. Y dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Él cita la profecía en todo lo que dice que Él es el Mesías y lo que iba a cumplir en su ministerio en la tierra, a excepción del día del juicio, que sería cuando Él viniera en su segunda venida en gloria. Eso se cumple después. Ese es el bautismo de fuego. Toda persona será bautizada. Uno con el Espíritu, otro con el fuego de juicio. Pero toda persona será bautizada. Eso es lo que está predicando Juan el Bautista. Cuando Pedro da su reporte de lo que aconteció en casa de Cornelio en Hechos capítulo 11, él recuerda la promesa del Señor. Y si cuando yo comencé a hablar, está contando a los hermanos, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Miren qué interesante. Pedro se recuerda que eso que aconteció con el descenso del Espíritu y la entrada a morar en los gentiles en esa ocasión, era el cumplimiento de esa promesa del bautismo. Y ya empiezan a ver cómo se empieza a mencionar eso como una promesa. Como una promesa. Es una promesa. Es una promesa que Dios ha dado para nosotros. Y en ese momento cuando Pedro habla, no hace referencia al bautismo de fuego. Solamente al Espíritu al bautismo con el Espíritu. Porque lo otro sería para después. Primero viene la bendición. Luego viene el juicio. Escatológicamente son dos eventos diferentes en dos momentos distintos. Hemos visto entonces a Pentecostés profetizado y hemos visto a Pentecostés anunciado por Juan el Bautista. Veamos ahora a Pentecostés prometido por el Padre y por el Señor Jesucristo. Pentecostés prometido por el Padre y por el Señor Jesucristo. O sea, con uno verlo profetizado y con uno verlo a Juan el Bautista hablando de esto, uno dice, uy, es un evento importante. Pero vamos a ver ahora cómo eso es una promesa de Dios el Padre y de Jesucristo. Lucas 24:49. Dice aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y miren cómo lo llama. Yo enviaré la promesa de mi Padre. Esto es una figura literaria. Él no está diciendo que te está enviando la promesa. Él envía la promesa misma, que es el Espíritu. Él no está diciendo, mira, te voy a enviar una promesa, y manda un papelito. Te voy a cumplir tal cosa. No, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, te voy a dar lo que es el contenido de esa promesa. Y lo llama la promesa de mi Padre. O sea que hay algo que Dios el Padre le prometió a Dios el Hijo.
el Espíritu. Esa es la promesa de mi Padre. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Haciendo referencia a esa venida del Espíritu. En Hechos 1, el autor Lucas hace referencia otra vez a este asunto. Y dice en Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Cristo les habló de esa promesa. Es un tema tan importante, tan trascendental, que Cristo les habló acerca de esto. Y se los recuerda de un después de resucitar. Él ha resucitado, no ha ascendido, y Él le dice, recuerden esto que yo les había enseñado a ustedes. Después de su ascensión, no repitió todo lo que les enseñó durante su ministerio terrenal, pero dentro de las cosas que le recordó, fue eso, Pentecostés. Lo que vendría de la promesa del Espíritu Santo. Hechos 2:33. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado eso que vosotros veis y oís. Explicando a Pentecostés, entonces les dice, eso es lo que se ha recibido la promesa del Padre. ¿Quién la recibió? Cristo. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado eso que vosotros veis y oís. Y aquí vemos ya la involucración de Cristo en este regalo. Cristo recibe la promesa del Padre y Él envía al Espíritu. Yo les enviaré el Espíritu. Versículo 38. Pedro entonces les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo, hermanos, es una promesa de Dios. Y Dios no falla en ninguna de sus promesas. Él no promete para luego quedarse corto. Prometió al Espíritu y dio al Espíritu. Ahora vayamos a Juan 14 y veamos a Cristo dando sus últimas palabras a los apóstoles antes de su muerte. Antes de morir. ¿De qué cosas tú hablas? Hablaremos de las cosas más importantes. ¿De qué habló Cristo? La noche antes de él morir. La noche antes de él morir. Pues este es uno de sus temas. Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Está diciendo Cristo aquí, yo voy a rogar al Padre y os dará otro consolador. El Espíritu es dado por el Padre en respuesta a la petición del Hijo. Yo voy a pedir por ustedes. Yo voy a hacer un ruego. Y lo que voy a pedir que les manden es al Espíritu. Cristo tiene todo el interés en que nosotros seamos lo que debemos ser. Y para hacerlo y llevarlo a cabo, pidió a su Padre que nos envíe el Espíritu. Y aquí, nosotros aquí en la tierra, como creyentes, enfrentando tentación, enfrentando dificultades, en el país, en el trabajo, tenemos luchas en el matrimonio, que con los hijos, y vamos a andar como derrotados. Vamos a entregarnos de que ya no hay solución al problema. Ya no lucharemos. Dejaremos la cosa así, ya eso no tiene solución. Ustedes saben, nos vamos a levantar, a pedir que levanten manos aquí. Pero ustedes saben lo de ustedes que vienen a nuestras oficinas con un espíritu derrotado. Ya no hay nada que hacer. Ahora conjuga eso con esta realidad.
Cristo el día antes del morir. ¿Por qué pide él? Señor, le promete a los discípulos que él iba a orar, Señor, envíales el Espíritu. Él ruega al Padre para que envíe su Espíritu. Cumple su promesa, ruega al Padre, y el Padre envía al Espíritu para que tú y yo cumplamos la voluntad de Dios para nuestra vida, para capacitarnos para ser santos, para ser piadosos, para imitar a Jesucristo, para vencer el pecado, para no ser derrotados en la tentación. Y Dios envía su Santo Espíritu. Por eso Él nos ha dado grandísimas promesas. Y dice que Él nos ha equipado con la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, versículos 4, 3 y 4. Él nos ha dado el Espíritu. Piensa, la próxima vez que tú piensas que no tiene solución, que tú creas que no tiene solución tu problema. ¿Para qué Dios envió a su Santo Espíritu y que viniera a morar a tu corazón? ¿Para qué tanto poder? ¿Para qué tanto poder? El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, ha venido y ha descendido y Dios lo ha enviado, Cristo ha rogado, lo ha prometido, insiste, desde el Antiguo Testamento profecía. Juan el Bautista habla del asunto, Cristo promete y habla de que esto sería así. Dice, yo le voy a rogar al Padre, después que yo me muera, aún allá voy a rogar al Padre. Es trascendental, hermanos. Y nosotros vamos a estar aquí, no, es que Dios no me ha abandonado, yo no sé cómo resolver estos problemas. Mi hermano, ¿cómo está en operación el Espíritu de Dios en tu corazón? Dice, aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Los comentaristas se debaten en cuanto al significado de esa frase, en aquel día. Y algunos sugieren que está hablando de la resurrección, por cuanto en el versículo 19 Jesús dice, yo vivo, vosotros también viviréis. Otros sugieren que está hablando de Pentecostés, y personalmente me inclino más a esa interpretación y por varias razones. En primer lugar, porque lo que el Señor dice que ocurriría en aquel día, se cumplió en Pentecostés y no en el día de la resurrección. ¿El qué? Que ellos conocerían que Él estaba en el Padre y ellos en Él y Él en los discípulos. ¿Cuándo ellos conocieron esa verdad? Cuando el Espíritu que vendría a enseñarles, el Espíritu de verdad, vino sobre ellos y les enseñó estas cosas íntimamente. A partir de ese momento los discípulos conocerían y entenderían muchas cosas que antes ignoraban. El Espíritu les recordaría muchas cosas. Y entonces habría una gran diferencia, inclusive en su relación con el Dios Trino. Además, en el contexto el Señor les consuela con la realidad de que Él no los dejaría huérfanos, como dice en el versículo 18. ¿Y qué provee Él para no dejarlos como huérfanos? Envía al otro Consolador. Al otro Consolador. O sea, Él no estaba diciendo, yo voy a resucitar, yo no me voy a dejar huérfano. No se está refiriendo a eso, sino al Consolador. Y finalmente, aunque eso está en el terreno de la especulación, el texto afirma que el Espíritu vendría en respuesta a la petición de Cristo al Padre. Y el Señor está hablando eso la noche antes de su muerte. ¿Cuándo fue que Cristo hizo ese ruego? ¿Cuándo Cristo hizo ese ruego? Yo rogaré, dice Él. En las Escrituras, el ministerio intercesor de Cristo se relaciona a su estado de exaltación, no a los 3 días y 3 noches que Él estuvo en la tumba. Por lo tanto, en aquel día vosotros vendréis a conocer estas cosas. Está haciendo referencia al singular evento de Pentecostés. Al singular evento de Pentecostés. Porque la venida del Espíritu haría una diferencia enorme en los apóstoles y a partir de allí en los creyentes, de allí en adelante. Ahora bien, hermanos, meditemos en eso, hermanos. Cristo está a punto de morir y hablando de las cosas más importantes que Él tenía en su corazón. Sus discípulos están a punto de ver a su Maestro morir. ¿Y de qué les habla? Les habla de la promesa del Espíritu. Hermanos, ¿tú ves la importancia como Cristo la ve? ¿Tú ves la importancia de eso como Cristo la ve? Versículo 26, allí mismo en Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una vez más,
La venida del Espíritu relacionada tanto con el Padre como con el Hijo. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice, a quien yo enviaré del Padre. Yo enviaré del Padre. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cristo quiere contarle más cosas, enseñarle más cosas. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando venga el Espíritu de Dios, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo continuaría hablándole a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Mi amado hermano y mi amada hermana, tú y yo podemos escuchar hoy la voz de Cristo. La voz de Cristo en la palabra de Cristo. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, el Espíritu te abre el entendimiento y sensibiliza tu corazón para tú oír un mensaje de Cristo para ti. Esa palabra que tú lees es palabra de Dios. Y Cristo habla con su pueblo. Y su pueblo tiene comunión con Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Nosotros lo vemos a veces como algo repetitivo, muy familiar, leer la Biblia. Pero Dios nos habla a través de esa palabra. Cristo nos habla a través de su palabra. Y finalmente en Hechos 1:5 dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esas son palabras de Jesucristo. Palabras de Jesucristo. Promesa de Jesucristo. Ustedes serán bautizados con el Espíritu. Así entonces, hermanos, nosotros vimos a Cristo en su ministerio, dependiendo del Espíritu Santo. De principio a fin, dependiendo del Espíritu Santo. Lo estudiamos. Y ahora vemos a Cristo enviando al Espíritu. A Cristo enviando al Espíritu. Primero el Espíritu sosteniendo a Cristo. Luego a Cristo enviando a su Espíritu. ¡Qué interacción! Una interacción en el proceso de redención, que es una maravilla. Meditar en esa realidad es una maravilla. Si hay un regalo que Dios le quería dar a su pueblo, no lo podía dar más grande de ahí. Dar su mismo Espíritu. A modo de aplicación, hermanos. A modo de aplicación. Permítame decir estas tres cosas. Primero, hermanos, Pentecostés confirma la glorificación y exaltación de Jesucristo. Pentecostés confirma la glorificación y exaltación de Jesucristo. Oímos hablar de la resurrección, pero Pentecostés confirma que Cristo es exaltado y glorificado. Una confirmación. Por eso Cristo, en aquel día de los tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos, Él, cumpliendo la Escritura en sí mismo, dice, en su interior correrán ríos de agua viva, estos hijos del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Ahora que nosotros vemos que el Espíritu sí ha venido, ¿cuál es la razón? Que ya Cristo ha sido glorificado. ¿Por qué el Espíritu no había venido con ese poder? Porque Cristo no había sido glorificado. Vino ya porque fue glorificado. Es obvio. Es obvio. Nuestro Cristo es exaltado. ¿Y qué mensaje predicó el apóstol Pedro justo ese día de Pentecostés? Lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué dio un discurso? Habló de Jesucristo
proclamó a Jesucristo y llamó a los hombres al arrepentimiento y a la fe. A este que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una de las maneras en que nosotros veremos si el poder del Espíritu de Dios está reposando en nosotros es haciéndonos testigos de esa glorificación de nuestro amado Redentor. Hermanos, debemos ser testigos de que nuestro Cristo es exaltado. Porque dice Cristo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué es ese poder? Para ser testigos. Pero nosotros neutralizamos muchas veces la eficacia de nuestro testimonio. Lo neutralizamos cuando nos entretenemos con tantas cosas. Perdemos el tiempo con tantas cosas. Se nos van los ojos tras tantas cosas que neutralizamos nuestro testimonio. Con un poder tan grande que se nos ha sido otorgado para que precisamente demos testimonio. En segundo lugar, Pentecostés debe hacernos preguntar, ¿por qué tanto poder para el cristiano? Recibiréis poder. Y luego es interesante, en el contexto de Romanos capítulo 5, Pablo hablando de cómo la tribulación produce paciencia, y la paciencia, hasta nosotros tener esperanza. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué no avergüenza esa esperanza? O porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu. ¿El Espíritu qué? El Espíritu que nos fue dado. El Espíritu hace una obra en nosotros que hasta la esperanza la mantiene a flote. Que hasta la esperanza la mantiene a flote. ¿Por qué tanto poder? ¿Por qué el Espíritu? ¿Por qué no nos dio un chin de poder? ¿Por qué tanto? Porque la obra que tenemos que hacer es grande. Porque no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. El pueblo de Israel descansó una y otra vez en sus propias fuerzas. Una y otra vez. Y Dios les reprendió y les reprendió. Y la profecía de Ezequiel capítulo 36 está en ese contexto. Dice, y ustedes tendrán problemas porque se han amparado en otra fuerza, pero yo enviaré mi espíritu y los haré sensibles y les daré un nuevo corazón. Y en el capítulo siguiente, ¿de qué habla? O de los huesos secos. ¿Y quién fue que le dio vida a esos huesos secos? El Espíritu dio vida a esos huesos secos. Si tu alma está seca, ruégale a Dios que envíe tu Espíritu y sople aliento de vida en tu corazón. Y vive para Dios, vive para la gloria de Dios. Sea una diferencia en este mundo para la gloria del Señor. ¿Por qué tanto poder? Pregúntate, ¿por qué tanto poder ha derramado Dios en nuestros corazones? ¿Para andar arrastrándonos? ¿O para levantarnos a pesar de los pecadores que somos por la misericordia de nuestro Dios? Para que hagamos la obra que nos ha llamado a hacer. Cristo ascendió y Él está sentado a la diestra del Padre en las alturas, porque Él quiere que tú y yo hagamos la obra en dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué tanto poder? Porque no nos debemos quedar sentados en la iglesia. ¿Por qué tanto poder? Porque no debemos hacer una cosa aquí en la iglesia y otra en nuestras casas. ¿Por qué tanto poder? Porque no debemos cantar con caras de santos aquí en la iglesia para luego en el mundo hacer y deshacer. ¿Por qué tanto poder? Para nosotros ser hombres y mujeres del libro y hacer la voluntad de Dios. Ese Espíritu, dice Pablo en Tito, fue derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo. Abundantemente. Abundantemente. Finalmente, pecador, no desaproveches el tiempo de la gracia. Tanto Pedro al citar la profecía de Joel como Juan el Bautista hablaron de un segundo bautismo, el bautismo de fuego. Un día de juicio que viene, paralelo al bautismo en el Espíritu. Una gran bendición, una terrible condenación. Si no participas de las bendiciones del bautismo del Espíritu, serás objeto de un bautismo de fuego, de un fuego que nunca se apaga. Y hoy se te ofrece la oportunidad, como Pedro se la ofreció a los judíos en aquel día de Pentecostés. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invoca a Jesucristo.
Clama a Jesucristo y llámale para que sea tu Señor y tu Salvador, porque sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sed salvos de esta perversa generación. Y dice el texto que en ese día muchos recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron como 3,000 personas. Hoy tú tienes la oportunidad de unirte a ese grupo. Sálvate o te perderás. Sed salvos o perecerán. ¿Qué oportunidad tú tienes de salirte con la tuya? ¿Un 10%? ¿Un 5% de salirte con la tuya? No, mi amigo. Tú no tienes ninguna oportunidad de salirte con la tuya. O abrazas a Jesucristo, o hay una condenación segura. Ven a Jesucristo mientras hay tiempo. Que Dios escuche el deseo de nuestro corazón por tu alma. Vamos a orar. Oh Señor y Padre nuestro, ¿con qué palabras podemos agradecerte el don del Espíritu Santo? Ciertamente nosotros nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos que nos perdones porque no hemos usado los beneficios que tú nos has dado en Jesucristo como debiéramos. Muchas veces los hombres poseen equipos sofisticados y no saben usar ni siquiera 1/3 de los recursos que esos equipos ofrecen. Nosotros hemos hecho lo mismo con tu Espíritu. Tanto poder y tan poco de ese poder que utilizamos. Señor, que sea habiendo nosotros en nuestras vidas una transformación para piedad y para santidad, que podamos ciertamente mostrar que el Espíritu está actuando poderoso en medio de nosotros, haciéndonos celosos por tu nombre y por tu gloria, haciéndonos desear cada vez más y más de ti y de tu reino, haciéndonos anhelar el cielo y la vida eterna, ayudándonos a darle muerte al pecado y a la identificación de nuestro corazón con las cosas de este mundo. Oh Señor, ayúdanos a ver ese poder día a día. Ayúdanos a ver ese poder haciéndonos mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos. Señor, ayúdanos como iglesia a ver ese poder desplegado. Te suplicamos como iglesia, Señor. Oh Dios, que repose tu poder sobre nosotros. Ayúdanos y danos la oportunidad de dar testimonio de Jesucristo y de darlo fielmente. Te lo suplicamos en su nombre. Amén.